Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vinimos a El Jezreel, el lugar donde estaba el palacio del rey Acab y Jezabel. Vamos a caminar juntos por este lugar, descubrir su historia y arqueología y terminar el día dentro de la viña de Nabot. El lugar del terrible y merecido final de Jezabel. Entonces, si están listos, vamos a empezar. Acab se convierte en rey de Israel en 873 a.C. y fue uno de los reyes más famosos, pero no por sus construcciones o conquistas, sino por su esposa y su idolatría. Él, junto con Jezabel, introdujeron el culto a Baal en el norte de Israel y persiguieron y mataron a los profetas de Dios. Y esta pareja infame vivió parte de su reinado aquí en la ciudad bíblica de Jezreel. Acab era rey de todo el reino de Israel, había decenas de ciudades en su territorio. Entonces, ¿por qué él y su dinastía eligen precisamente Jezreel para funcionar como la segunda capital? ¿Un lugar para tener aquí un palacio? Hay varias razones. Primero, siempre tener un segundo palacio es una ventaja técnica porque si Samaria, que era la verdadera capital, estuviera amenazada, él tenía un lugar conocido donde podía refugiarse. Y él elige este lugar porque estamos al lado del valle de Jezreel, uno de los lugares más fértiles de todo Israel, así que aquí podía supervisar de cerca la agricultura y eso era fundamental para los impuestos, pero también para la supervivencia, para literalmente ver que su pueblo tuviera suficiente comida para comer. Y también, específicamente en el valle de Jezreel, él elige Tel Jezreel porque estamos sobre una colina que tiene una vista de 360 grados. Aquí, para cualquier lado que mires, puedes ver a los enemigos viniendo desde lejos y por eso, estratégicamente, militarmente hablando, este lugar es muy especial. Y ahora quiero leer junto con ustedes el pasaje bíblico más importante que ocurrió aquí en esta ciudad. Algún tiempo después hubo un incidente con un viñedo que pertenecía a Nabot de Jezreel. El viñedo estaba en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Acab le había dicho a Nabot: dame tu viñedo para que pueda usarlo como huerto, ya que está junto a mi palacio. A cambio te daré un viñedo mejor, o, si prefieres, te pagaré lo que valga. Sin embargo, Nabot respondió: que el Señor me libre de darte la herencia de mis padres. Entonces Acab se fue a su casa molesto e irritado. Se acostó en la cama, volvió el rostro hacia la pared y se negó a comer. Jezabel, su esposa, le dijo: así es como actúa siendo el rey de Israel. Levántate y come, anímate, yo conseguiré para ti la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, les puso el sello del rey y las envió a las autoridades y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En esas cartas ella escribió: decreten un día de ayuno y pongan a Nabot sentado en un lugar destacado en medio del pueblo. Manden a 2 hombres perversos a sentarse frente a él y hagan que testifiquen que él maldijo tanto a Dios como al rey. Sáquenlo y apedréenlo hasta matarlo. Y esto que Jezabel y su cómplice Acab hicieron causó una gran maldición sobre ellos. Hoy tenemos que buscar dónde comenzó todo esto en el palacio de Acab. La arqueología en Israel muchas veces viene acompañada de aventuras y también de desafíos físicos.
para mostrar los lugares más increíbles de Israel. Ya hemos subido montañas, bajado al lugar más bajo del mundo, entrado en cuevas y hoy estamos haciendo esta caminata. Realmente este lugar no tiene ni una sombra hoy, está empezando a hacer calor, pero les aseguro que va a valer mucho la pena y en realidad ya lo está valiendo, porque miren a dónde hemos llegado. Esta construcción que está ahora detrás de nosotros es lo que los arqueólogos creen que fue el palacio de Jezabel y Acab. Sabemos que la capital estaba en Samaria, pero ellos tenían un segundo edificio principal aquí. ¿Y por qué dije edificio? Porque la Biblia no dice que vivían en un palacio, sino en un eichal. Eichal es un término hebreo usado para una construcción muy grande, que puede ser un palacio, un castillo o una gran fortificación. O incluso el templo de Jerusalén a veces era llamado eichal. Entonces, cuando decimos que había un palacio aquí, no imaginen solo un palacio. Imaginen un complejo gigantesco y es justamente eso lo que los arqueólogos descubrieron. Cuando ellos excavaron aquí, descubrieron este edificio colosal, rico, maravilloso, también 4 torres de protección, murallas que vamos a ver en un momento, que también fueron encontradas. Pero claro, la parte principal es aquí donde probablemente Jezabel y Acab vivían durante parte del año y probablemente en la temporada de invierno. Acompáñenme a explorar más. Vean qué fantástico, estamos caminando dentro de los restos de este palacio fortificado donde vivían Jezabel y Acab. Y es increíble pensar que los arqueólogos comprueban aquí la historia bíblica. Este palacio fue fechado en el periodo del Hierro 2B, que es exactamente el reinado de Omri y Acab. Dimos la vuelta al edificio, a este gran palacio. Así que podemos ver la construcción de un lado. Y del otro lado lo que vemos es la muralla. Mírenla aquí muy bien. Entonces, esta es la muralla que se usa para proteger todo el complejo, pero claro, principalmente el palacio de Acab y Jezabel. Esto de aquí es la muralla y mucha gente cuando pasa por aquí ni se da cuenta de que hay algo y parece que es un complejo de salas, pero esto sí es la muralla de protección. Pero es un tipo de muralla diferente que existía en el mundo antiguo. Esto se llama muralla casamata. Ellos hacían lo siguiente. De un lado construían un muro y del otro lado también un muro. Y en medio de los muros había un espacio vacío. Lo dividían con varias paredes, así que creaban un complejo de salas. Ese complejo de salas podía usarse en la vida diaria en tiempos de paz, como almacén, vivienda, también un lugar donde los propios soldados podían comer, descansar y dormir. Y si por acaso había alguna guerra, un ataque inminente, recogían piedras de toda el área y llenaban esas salas, y así, de 2 muros simples, lograban llenarlos y rápidamente construir una muralla extremadamente reforzada. Entonces tenía un doble uso. En tiempos de paz eran salas y almacenes, y en tiempos de guerra era una muralla extremadamente reforzada. Podemos ver que este edificio es muy diferente de todo lo que hemos visto hasta ahora. Estamos dentro de los restos de una iglesia. ¿Qué hace una iglesia aquí en Jezreel? Jezreel es una ciudad bíblica que aparece en tantos contextos diferentes. No son historias bonitas de la Biblia, historias con un final feliz, pero son historias muy importantes para ser estudiadas y enseñadas. Porque de esa manera también aprendemos lo que no debemos hacer y también el terrible castigo que las personas pueden recibir por sus actos de crueldad, como Jezabel lo recibe muy cerca de donde estamos.
Aquí atrás podemos ver el Kibutz Jezreel, que fue fundado en 1948 y lleva ese nombre por Jezreel bíblica. Pero lo que es muy interesante es que este kibutz está dedicado a la agricultura y cuando los arqueólogos empezaron a excavar aquí, una de las cosas que querían saber era sobre la agricultura bíblica, más específicamente la viña de Nabot. Una de las historias más conocidas de este lugar se refiere al cultivo de uvas y la producción de jugo y vino. Y por eso le preguntaron al kibutz, que hace agricultura aquí en toda el área, y les preguntaron, por casualidad, ¿han probado el suelo aquí para ver qué tipo de plantas son más propicias? Y el kibutz dijo, sí, probamos varios puntos del suelo para ver dónde podíamos hacer un viñedo y descubrimos que toda esta área aquí no es propicia para uvas. Sin embargo, el otro lado de la colina sí lo es. Probamos y vimos que es un suelo muy bueno para la producción de uvas y en consecuencia vinos y viñedos. Sin embargo, el espacio geográfico allá no es lo suficientemente grande como para hacer una producción de uvas a gran escala y producir vino en la cantidad industrial que les gustaría. En resumen, lo que descubrieron es que es un lugar sumamente propicio para el cultivo de uvas, pero que no se pueden producir cantidades infinitas de uva allí. Se encontró un terreno limitado para la producción de uvas del otro lado y entonces cuando los arqueólogos excavaron allí, ¿qué encontraron? Justamente un viñedo. Probablemente el viñedo que pertenecía a Nabot y ahora vamos a conocerlo. Las excavaciones realizadas a partir de 2012 revelaron algo muy diferente, podemos decirlo así, en este lugar. Aquí se encontraron más de 100 pozos gigantescos como este que está justo debajo de nuestros pies. Son pozos excavados en la roca con una forma que recuerda a una jarra antigua. ¿Y para qué servían todos estos lugares subterráneos? Se cree que servían como depósitos. Parte de ellos eran cisternas para almacenar agua y otros se usaban para guardar bebidas y alimentos. Esto es porque aquí en Israel, durante buena parte del año, el clima es muy caluroso y justamente ahora estamos en una época calurosa. Sentimos el sol sobre nosotros y por eso la comida se echaba a perder muy rápido. Entonces, lo que hacían era cavar estos pozos subterráneos y guardaban la comida allá abajo. Así podía durar muchos años en un clima mucho más templado. También se cree que parte de estos pozos se usaban para almacenar vino, jarras y jarras de vino. Y esto también se conecta con la historia de Ahab y Jezabel, el rey y la reina, quienes recolectaban impuestos de su población. La cuestión es que en esa época el uso de monedas no era algo común ni normal en esta región del mundo. Entonces, ¿cómo pagaban las personas sus impuestos? Con comida y bebida, normalmente cosas no perecederas, vino, granos, frutas secas. Entonces, todo el tiempo aquí en el palacio recibían una cantidad muy grande de comida y bebida para ser almacenada. Y probablemente aquí era la bóveda de los tesoros de los impuestos de Acab y Jezabel aquí en Tel Jezreel. Ahora estamos del otro lado de la colina, al otro lado de Tel Jezreel, en el área que según el Kibutz Jezreel es la zona apropiada para el cultivo de uvas. Sin embargo, no esperamos que las plantas sobrevivan 2900 años, que es la época de Nabot, Acab y Jezabel. Pero sí tenemos pruebas arqueológicas de que aquí había viñedos, cultivo de uvas y producción de jugo y vino. ¿Y qué mejor prueba arqueológica podemos tener que esta fábrica de jugo y vino? Y ahora quiero enseñarles cómo producían vino en la época de Nabot.
Toda esta área estaba llena de viñedos y entonces traían las uvas y llenaban todo este espacio donde estoy parada ahora. Y traían a varias personas aquí y ellas pisaban las uvas con los pies descalzos. ¿Por qué con los pies descalzos? Porque justamente la suela del zapato, al ser dura, podía romper las semillas de la uva y dejar todo esto aquí amargo. Entonces se quitaban los zapatos, los ponían a un lado, se lavaban los pies y luego entraban aquí, pisaban las uvas y de ahí salía una mezcla de jugo con las cáscaras y las semillas. Toda esa mezcla escurría por este canal y caía en esta área aquí, donde quedaba abierta para fermentar durante 3 días. Y vemos que aquí hay 2 depósitos de fermentación, uno aquí al lado y el otro un poco más atrás. Después de esos 3 días, la familia dueña del viñedo regresaba aquí, colaban toda esa mezcla, es decir, quitaban todo lo que no era jugo, lo colaban, ponían solo el jugo en jarras y vemos que aquí hay espacios preparados donde las jarras pueden colocarse, la jarra entonces se sellaba. Y ahí comenzaba un proceso de una segunda fermentación y así, con esa segunda fermentación, ese jugo terminaba convirtiéndose en vino alcohólico. ¿Qué tiene de tan especial este viñedo? Era la herencia de Nabot. ¿Pero qué significa eso? Vamos a mirar una vez más el viñedo. Imaginen un trabajo, a nuestro alrededor una gran cantidad de viñas que necesitaban ser grandes, ya tener muchos años para producir una gran cantidad de uvas. Había que dar mantenimiento a las viñas, había que cosechar esas uvas, traerlas aquí, pisarlas, escurrir el vino aquí, dejarlo fermentar, luego colarlo, ponerlo en jarras, llevar las jarras para vender. Es un trabajo fenomenal tener una industria de jugo y vino en aquella época. Y por eso Nabot no trabajaba aquí solo, él trabajaba en este lugar, sus hijos y también antes que ellos, sus padres, sus abuelos y después de él también sus próximas generaciones. La herencia sí era el terreno, pero también era el conocimiento agrícola, era el sustento de él y de su familia. Si él simplemente vendía ese terreno, estaba poniendo en riesgo su futuro financiero y el de sus descendientes. Porque si ustedes me dan a mí este viñedo, les puedo asegurar que no voy a tener la menor idea de cómo hacer que esto sea una gran industria exitosa. Pero el conocimiento que se transmitía de generación en generación, ese aprendizaje también era parte de la herencia. Entonces heredas no solo las plantas, no solo el terreno, no solo la fábrica, sino también el conocimiento de qué hacer con ello. Y tal vez podría recibir otro viñedo en otro lugar, pero quizás con un tipo diferente de suelo, con un tipo diferente de clima. Tal vez no lograría tener un viñedo exitoso en otro lugar. Entonces él quería asegurar su futuro y el futuro de sus propias generaciones a través de su conocimiento agrícola y también, obviamente, del terreno. Y por todo eso, Nabote decide no vender su viñedo al rey Acab, lo cual fue algo muy valiente. Acab regresa a su casa, se queda ahí triste en su cama y su esposa Jezabel, al verlo triste, le pregunta, ¿por qué estás tan triste? Y él le cuenta lo que había pasado. Y Jezabel entonces le dice, no te preocupes, la viña será tuya. Y entonces Jezabel llega con su esposo y le dice, conseguí para ti la viña de Nabot, es tuya. Y él se alegra por eso y toma para sí todo ese terreno. Miren aquí algo interesante, él no le pregunta cómo lo había conseguido. Él escucha un no y su esposa lo consigue. Él no se pregunta ni le pregunta a ella cómo lo había conseguido. Y tal vez porque en el fondo él ya sabía que los caminos de ella no eran los correctos.
Y otra cosa que el texto bíblico no nos dice, pero que tenemos que pensar sobre este asunto: Nabot muere, pero incluso si él hubiera muerto por causas naturales, este viñedo no debería pasar a manos del rey. Este viñedo debería seguir siendo herencia de la familia de Nabot. ¿Y dónde está la familia de Nabot? ¿Por qué no reciben ese viñedo? Entonces, además del hecho de que ella mató a Nabot, cometió al menos otro crimen o fraude, robando ese territorio a los herederos o matando y amenazando a su familia. De una u otra manera, ella logra, cometiendo otro crimen, obtener este terreno y se lo da a Acab. ¿Y qué consecuencia tendrán por causa de eso? Fueron malditos. El profeta Elías va al encuentro de Acab y le dice lo siguiente: en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también lamerán tu sangre. Así es tu sangre. ¿Por qué te vendiste para hacer lo que Dios reprueba? Traeré la desgracia sobre ti, devoraré a tus descendientes y eliminaré de tu familia a todos los hombres en Israel. Y acerca de Jezabel, el Señor dice: los perros devorarán a Jezabel junto al muro de Jezreel. No traeré esa desgracia durante tu reinado, sino durante el reinado de tu hijo. Y como fue profetizado, sucedió primero con Acab. Él fue herido en batalla y su sangre escurre por su carruaje. Él muere entonces de sus heridas y fue sepultado. Y ese carruaje con su sangre fue llevado a un estanque para ser lavado. Y ahí los perros lamieron la sangre, cumpliendo la profecía. Después, su hijo Acazías se convierte en rey, pero muere después de solo 2 años. Y luego su otro hijo Joram sube al poder y reina junto con su madre, Jezabel. Pero su reinado también tenía los días contados. ¿Cómo sucede eso? El profeta Eliseo unge a un hombre llamado Jehú para ser el próximo rey de Israel y acabar con Joram y toda su familia. Y entonces Jehú se encuentra con Joram aquí en la zona de Jezreel. Y vean cómo no hay coincidencias. De todos los lugares donde podían encontrarse, el encuentro de los dos terminó ocurriendo aquí, en el terreno de Nabot. Y hay una conversación entre los dos. Y cuando Joram, el hijo de Jezabel, entendiendo dónde estaba y lo que estaba pasando, decide dar la espalda y huir. Y cuando empieza a huir, recibe una flecha entre los hombros. Una flecha por la espalda que llega a su corazón. Entonces él muere aquí, cumpliendo la profecía que Elías había hecho algunos años antes. ¿Y cuál fue el destino de la terrible Jezabel? Jehú también va hacia ella, pero ¿dónde estaba ella? Aquí arriba en el palacio. Está escrito que ella se había arreglado, maquillado y estaba muy bella. Incluso corriendo riesgo de vida, incluso con una rebelión en camino, vemos que sus prioridades son un poco extrañas, por lo menos. Y Jehú llega hasta ella, pero Jehú estaba afuera de las murallas, ella estaba sobre una torre y él no tenía cómo llegar a ella, pero Jehú no lo necesitaba. Él mira a los eunucos, a las personas que estaban con ella y dice: ¿ustedes están con ella o conmigo? Entonces Jehú ordenó: tiren a esa mujer para abajo. Ellos la tiraron y su sangre salpicó en la pared y en los caballos y Jehú la atropelló. Y entonces ella cae hacia su muerte, termina sus días traicionada, sola. Y tiene mucho sentido porque todo lo terrible que ella había hecho a lo largo de los años, Dios lo estaba viendo y las personas a su alrededor también. Y por eso, en la primera oportunidad que tuvieron, literalmente la arrojaron por la ventana. Una muerte realmente terrible y solitaria. ¿Y su cuerpo qué pasó?
Jehú, aunque no le agradaba para nada a Jezabel, entiende que ella fue la reina en la práctica y que debería ser honrada y sepultada de una manera correcta. Sin embargo, eso no fue posible, porque entre el tiempo en que la arrojaron por la ventana y el momento en que fueron a buscar el cuerpo, pasaron algunas horas. Y los animales salvajes fueron y se comieron sus restos. Y por eso sus restos fueron esparcidos por toda esta área, incluso aquí en el terreno de Nabot, cumpliendo la maldición que ella había recibido por lo que le hizo a Nabot, cumpliéndose la palabra del Señor anunciada por medio de su siervo Elías el Tesbita. En un terreno en Jezreel, los perros devorarán la carne de Jezabel. Sus restos mortales serán esparcidos en un terreno en Jezreel como estiércol en el campo, de modo que nadie será capaz de decir, esta es Jezabel. Y aquí, desde el viñedo de Nabot, quiero despedirme de todos ustedes. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les pareció interesante, no olviden dejar su like y compartir, y nos vemos la próxima semana.